El artículo de la revista Cambio nombra como un protagonista de este artículo donde revela la presunta infiltración por parte del zar del contrabando a la campaña Petro Presidente. El gran protagonista es el señor Javier Vendrell. Voy a citar directamente el artículo. Dice: Augusto Rodríguez, abro comillas, recibió una noticia que lo dejó frío. Mientras él estaba dedicado a vigilar los movimientos de Diego Marín, alias Pitufo, supo que plata del zar del contrabando ya había entrado a la campaña. Su informante le dijo que un maletín con 500 millones de pesos en efectivo había sido entregado por el papá Pitufo a Javi Vendrell, el famoso español que Petro nacionalizó de manera express apenas ganó la presidencia y quien en compañía de Manuel Grau ha sacado provecho económico de su cercanía con el mandatario y con su esposa, doña Verónica Alcocer. Según el informante de Rodríguez, esos 500 millones de pesos eran la cuota inicial de un aporte de 3.000 millones que llegarían a la campaña. Hace algún tiempo, el periodista David Alandete de ABC en España escribió un artículo diciendo quién era Javier Vendrell, este personaje tan importante que tiene una relación tan cercana con el presidente de nuestro país. Señora Alandete, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. ¿Qué tal? Buen día. Arranquemos y recordemos un poco de contexto. ¿Quién es el protagonista de esta historia en este momento en Colombia? ¿Quién es Javier Vendrell? Bueno, Javier Vendrell es un político muy veterano que tuvo sus inicios en una serie de movimientos considerados terroristas en España. Participó, de hecho, en más de un atentado. Si bien él siempre recuerda, y tiene razón en ello, que no fueron atentados con víctimas mortales ni con derramamiento de sangre. Pero bueno, al fin y al cabo, atentados y considerado por la policía militante en su juventud en grupo terrorista independentista catalán. Después es alguien que monta una serie de empresas especializadas sobre todo en la comunicación y viendo un poco cuál es su cuenta de resultados y sus inversiones en España, es alguien que hace negocio, ingresa mucho dinero con diversas productoras de contenido por su cercanía a un partido específicamente, un partido que se llama Esquerra Republicana de Cataluña, Izquierda Republicana de Cataluña. Es un partido que, después de años de hegemonía conservadora en el independentismo catalán, empieza a formar parte del gobierno a mediados de la década de los 2000 finales, en tripartitos en los que también se incluyen los socialistas y otros movimientos de izquierda. Y ahí el señor Vendrell empieza a hacer fortuna, ¿no? Y empieza a ingresar bastante dinero. Después empieza a entrar en contacto, busca también negocios en Colombia. Es alguien que en las grabaciones que le ha intervenido la Guardia Civil y la Policía Nacional en España, ve en Colombia como un gran negocio, como una gran oportunidad de enriquecerse, según las grabaciones, ¿eh? No digo yo que esto sea constitutivo de ninguna sospecha, simplemente son algunas afirmaciones suyas. Y digo grabaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil porque luego él es investigado por su participación en lo que a todas luces es un golpe de Estado similar en España, según varias interpretaciones. Es el referendo de independencia de 2017. Si se le pregunta al señor Vendrell y a sus socios, lo negarán, dirán que es la expresión de la voluntad popular de los independentistas, pero bueno, por parte de las instituciones del Estado español, aquello fue un desafío, un referendo unilateral y una provocación al resto de las instituciones para romper de forma unilateral, ¿no? Y por eso se le investiga y por su participación en una serie de disturbios y tumulto en 2017, 2018, 2019, en algo que se llamó Tsunami, que era un estallido de que incluso cortaron el aeropuerto del Prat y generaron grave daño económico. ¿Cuál es la conexión de este señor con la trama rusa? ¿En qué momento empieza su relación con Rusia? Bueno, eso está todo bajo secreto, mucha parte está bajo secreto de sumario. Desde luego, a Xavier Vendrell, el juez instructor del caso de la trama rusa, que ya lo acabó porque hubo un procedimiento de plazo y aquello quedó, bueno, pendiente de juicio en el Supremo y sin una resolución clara, ¿no? Pues porque
causa que se ha demorado mucho. Pero Javier Vendrell está identificado como uno de los cerebros de Tsunami Democràtic de Cataluña. Tsunami, el juez García Castellón de la Audiencia Nacional lo interpreta como una organización que a efectos prácticos ejerce terrorismo. Eso es lo que el juez instructor, ¿no? No es un juez que haya fallado en un caso, sino es el juez que investiga, porque en España, a diferencia de Estados Unidos y otros sitios, hay jueces que investigan, no lo hacen solo los fiscales, ¿no? Entonces él coloca a Xavier Vendrell dentro de, por un lado, un apartado de comunicación de un entramado para romper con el resto de España por parte de Puigdemont, el que era presidente catalán y líder de esta revuelta independentista que vivimos en 2017 en España, ¿no? Y luego el señor Xavier Vendrell se le identifica como cerebro de Tsunami después de que un socio aliado suyo en toda esta trama, Josep Lluís Alay, fuera en diversas ocasiones a Moscú a reunirse con espías, diplomáticos y demás, y vuelva, según publicó el New York Times, a Cataluña con la idea, pues, de fomentar este tipo de protestas que se hacen de forma tecnológica. Es decir, esto en Colombia suena por aquello de los observadores electorales y la movilización, ¿no? Cómo organizar este tipo de protestas y observaciones y movilizaciones populares, ¿no? Y ahí en el centro de eso está el señor Xavier Vendrell. También es alguien experto en borrar sus rastros, ¿no? Esto es algo que el juez apunta en alguno de sus escritos, que eran conscientes de lo que estaban haciendo en ocasiones, que el proceso independentista con Rusia, de que iban borrando sus rastros para que la justicia no los hallara, ¿no? Sí. Señora Landete, yo quiero... El señor Vendrell es empresario, es asesor político, es constructor. ¿Él qué es al fin? ¿O son todas al mismo tiempo? Bueno, habría que preguntarle a él, ¿no? Yo sé que Sí. él a veces ha estado muy dispuesto a hablar con los medios, otras no, dependiendo de cuál era su situación en Colombia, ¿no? Porque en España no suele hablar ni se le suele ver muy abiertamente, ¿no? Desde luego empresario es, y alguien al que le ha ido muy bien en Colombia, ¿no? Alguien que con diversos proyectos para la gestión de los residuos en Bogotá y en otros sitios, siempre de la mano de Petro, le ha ido bien, ¿no? Es alguien que ha ido mejorando, incluso esto de recibir la nacionalidad por la vía express, de una forma que no es ilícita, porque si vemos la jurisdicción y los textos legales colombianos, cualquier impedimento para obtener la nacionalidad colombiana puede ser contravenido por decisión directa del presidente, ¿no? Cosa que yo creo que es lo que sucedió ahí con Petro, ¿no? Yo, mi opinión, y de nuevo, quiero decir que esto es una opinión porque el señor Vendrell además es muy dado al litigio, ¿no? Pero diría que es un conseguidor. En España se utiliza mucho esta palabra para intermediarios, pues, que consiguen dentro de la ley, puede que no sea dentro de la ley en algunos casos, pero en este caso, de momento, nada nos dice que fuera de la ley, por lo menos los casos que yo conozco, ¿no? Pero que consigue abultados negocios, y en este caso, claramente, el señor Vendrell le ha ido muy bien con la cercanía al poder. En Cataluña, cerca de Esquerra Republicana de Cataluña, muchas de sus empresas empezaron a obtener subsidios y beneficios cuando Esquerra Republicana llegó al poder. Y yo entiendo, esto es mi interpretación, si Cataluña se hubiera independizado de España, cosa que no iba a suceder, ¿no? Pero bueno, si se hubiera independizado de España, como estos independentistas defendieron, le hubiera ido muy bien el señor Xavier Vendrell, como a muchos otros empresarios independentistas catalanes. Y desde luego en Colombia le ha ido muy, muy, muy bien. Según unos documentos que cayeron en mis manos de la investigación judicial, los proyectos que tenía en mente y las facturaciones que hizo por la gestión de residuos y otros proyectos y la famosa torre Santa Marta y demás, desde luego así se le definió en Colombia, ¿no? Un revolucionario millonario, ¿no? Se ha convertido gracias a su cercanía al poder. De nuevo, esto es mi interpretación de los hechos. Pues ahí está, un poco de contexto para el protagonista de esta historia. Señora Landete, periodista de ABC, ha sido usted muy amable, gracias. Gracias.